Bien, este es el video número 35 de Economía Política. Y seguimos con el multiplicador de la inversión. Es el quinto video que estamos dedicando a esta teoría macroeconómica. Es decir, lo que pretende el modelo del multiplicador es explicar teóricamente, construir una explicación teórica a el nivel de producción e ingresos de un determinado periodo. Bien, recuerdan ustedes que el principio fundamental del multiplicador es que en una determinada situación, en un determinado contexto, es la demanda agregada la que va a determinar el grado de utilización de la capacidad productiva que tenga en ese momento el sistema, y es la que va a determinar, por ende, el nivel de empleo, por ende, el nivel de ingresos, salarios, beneficios, y en consecuencia también, ya lo vamos a ver, el nivel de ahorro de la familia. Recuerdan ustedes, siempre lo fundamental aquí es distinguir que estamos trabajando con variables ex-ante, estamos haciendo teoría que modelamos a través de la función consumo y la función inversión sobre el comportamiento de estos dos importantes agregados macroeconómicos. Entonces, después de haber analizado la función consumo, la función inversión, concluimos que el valor, el importe de la inversión va a ser determinante para la construcción de la demanda agregada. Si suponemos, por ejemplo, que mediante los análisis, recuerdan ustedes que habíamos hablado de todas las comparaciones con la tasa de interés, el capital resuelve invertir 5.000 pesos, por ejemplo, la inversión será igual a 5.000, entonces esa decisión de tomar ganancias, beneficios, capital acumulado durante muchos periodos anteriores y volverlo a insertar en el circuito productivo para que vuelva a producir, en este caso, bienes de capital, moviliza el aparato productivo y es, digamos de alguna manera, el puntapié inicial, esa decisión autónoma de demanda es el puntapié inicial para que se inicie la contratación de personal, la ocupación, el proceso de producción y la generación de ingresos. Estos 5.000 pesos de los cuales estamos hablando van a ser aplicados a producir maquinarias, edificios, instalaciones y destinos similares. Recuerden ustedes que estamos hablando de una dinámica que se está dando entre las empresas, es decir, la decisión de inversión, que es la decisión de gastar en la producción de bienes de capital, afecta principalmente, involucra principalmente a las empresas que van a producir bienes de capital. Van a generar esas máquinas, entonces, algunas empresas van a generar máquinas, otras las van a comprar. Recordando la entidad, recuerdan ustedes la identidad macroeconómica fundamental, ya podemos afirmar que esos 5.000 pesos se van a transformar en ingresos. Es decir, este sector que está produciendo maquinaria va a generar un ingreso que por definición ex post tiene que ser igual al nivel de producto general. Se va a distribuir como salarios, intereses, rentas y beneficios de las familias.
Entonces ya podemos decir que la demanda agregada de inversión, mediante este componente de inversión, de 5.000 pesos, va a generar un impacto en el producto de la misma magnitud, o sea, de 5.000 pesos. Claro, que si esto se concluyese así, se terminara así, entonces la variable spot sería igual a la variable ex ante, es decir, esos 5.000 pesos de inversión, obviamente, produciendo maquinaria, generan un nivel de producto de 5.000 pesos, lo que equivale, según nuestra contabilidad, a 5.000 pesos de ingreso. Pero entonces, si esto fuese así, ¿dónde está el efecto multiplicador? Es decir, hemos dado una explicación. Hemos dicho que, considerando algunas variables externas a la producción, que tienen que ver con el análisis de costos-beneficios y la comparación con la tasa de interés, la demanda ha funcionado como, la demanda de inversión ha funcionado como variable explicativa determinante del nivel de producto y el nivel de ingreso. 5.000 pesos, 5.000 pesos. Pero entonces, ¿dónde está el efecto multiplicador? ¿Por qué hablamos de efecto multiplicador? ¿En qué consiste ese efecto multiplicador y cómo lo podemos identificar? Entonces, en este punto volvemos a traer nuevamente el análisis, la función consumo. Entonces, tenemos que incorporar ahora todo lo que habíamos analizado sobre la función consumo, que recuerden ustedes que tenía un segmento o una parte autónoma y una parte que era función del ingreso. Además de los 5.000 pesos invertidos, sabemos que hay 1.000 pesos que son de consumo autónomo, que estos serán bienes de finales de consumo que serán adquiridos sí o sí por las familias, que están explicados por ahorros de la familia en periodos anteriores, ingresos acumulados. Esta variable, consumo autónomo, juega de alguna manera el mismo papel que la inversión, en el sentido de que no está dependiendo de los ingresos que las familias están recibiendo en este periodo, que a su vez requieren de un proceso productivo. Recuerden ustedes que según nuestro modelo de flujo circular, que es lo que está detrás de todo este análisis, para que se generen ingresos, para que las familias reciban ingresos, tiene que haber un proceso de producción, porque es en ese proceso de producción donde los factores son contratados y tienen ocupación. Sin embargo, hay una diferencia entre los actores y en el tipo de bienes que están demandando uno y otro componente de la demanda. Recuerdan ustedes que esto también lo habíamos explicado, las empresas demandan y financian bienes de capital, es decir, máquinas, mientras que por el lado de los bienes de consumo son las familias las que consumen, es decir, quienes invierten son las empresas y quienes consumen son las familias. Esto quiere decir que en principio, la demanda de inversión y de consumo se van a determinar, van a asegurar y van a garantizar que va a haber un proceso productivo para generar esos bienes que son requeridos, es decir, las empresas están dispuestas a comprar bienes de capital, las familias están dispuestas a comprar bienes de consumo independientemente de lo que pase en este periodo. Entonces hay 6.000 pesos, los 1.000 de la familia más los 5.000 de las empresas, que están impulsando a la producción. Esta es la demanda agregada ex ante, primera, que tenemos en una especie de primer circuito donde esta demanda, esta inversión y este consumo ex ante, no explicado por el ingreso, van a explicar sí por qué se producen 6.000 pesos de producción agregada y por qué se generan 6.000 pesos de ingresos en este periodo.
Ahora, falta algo. Falta el componente inducido del consumo. Es decir, una vez que esos 6.000 pesos fueron recibidos por las familias, ahí, según los ejemplos que nosotros veníamos manejando, un 80% de ese ingreso percibido se va a destinar nuevamente a bienes de consumo. Es decir, las familias van a consumir 1.000 pesos. Podemos imaginarnos la siguiente situación. Las familias tienen necesidades, es una posibilidad, puede haber otra forma. Las familias tienen necesidades impostergables que pueden ser necesidades primarias, alimentación, y acuden para satisfacerlas, van a comprar las mercancías que necesitan para satisfacerlas, independientemente de que cobren ingresos o no. Esos son los 1.000 pesos. Ahora, una vez recibidos los 6.000 pesos adicionales, producto, ahí ya tienen posibilidad de las familias de ahorrar un 20% y gastar el 80%, todo esto según las pautas de comportamiento que habíamos supuesto y que estaban especificadas y formalizadas en la función consumo. Pensemos, por ejemplo, que los bienes de capital que las empresas promovieron y produjeron a partir de los 5.000 pesos que invirtieron van a ser generados ahí, en la producción de esos 5.000 pesos, que son 5.000 pesos de producción de maquinaria. Ahí van a participar asalariados, empresarios, bancos y propietarios que alquilan las instalaciones, por ejemplo. Vamos a suponer que estos 4 grupos de perceptores de ingresos participan. Entonces serán 5.000 pesos, esa inversión, de beneficios, salarios, rentas e intereses que van a ir de las empresas a las familias. Y tal cual surge de retomar nuestro modelo de flujo circular, una parte de estos 5.000 pesos, sabemos que es el 80% en este ejemplo concreto, van a ser destinadas a demandar bienes de consumo. Entonces, ese impulso inicial de 5.000 pesos se va a multiplicar y el ingreso va a seguir creciendo, porque lo que no podemos imaginar ahora, vamos a hacer un ejemplo. Ya no, la inversión se paró ahí, se detuvo en 1.000 pesos. Ya los empresarios y las empresas no invierten. Pero esos 5.000 pesos ahora están en manos de las familias que deciden consumir. Entonces, si hacemos las cuentas, 8 por 5, 40, de esos 5.000 pesos, 4.000 pesos van únicamente a reactivar las industrias de bienes de consumo. Es decir, son 4.000 pesos nuevos de demanda que esta vez se va a reorientar hacia los bienes de consumo, hacia las industrias que producen bienes de consumo. Televisores, alimentos, vestidos. Entonces, ahí va a haber otro circuito de producción que se va a abrir. Quiere decir que vamos a tener otro incremento de la producción adicional, además de los 5.000 que correspondían a la producción de maquinaria. A su vez, podemos seguir, porque esto es un proceso circular. Es un proceso circular y convergente, porque en algún momento se detiene. Digamos, dado nuestro supuesto de que el gasto en consumo es un porcentual de lo que se recibe como ingreso, un porcentaje, entonces será 4.000, después será el 80% de 4.000, serán 3.200 pesos, después serán 8 por 3, 2.500 pesos, y así hasta que se agote el efecto multiplicador de ese primer impulso inicial de 5.000 pesos de inversión. Está explicado de una manera
sencilla es la idea del multiplicador. ¿Qué es lo que se está queriendo decir entonces? Se trata de lo siguiente. En un sistema capitalista, donde la decisión de producir es tomada por quienes tienen el capital. ¿Por qué? Bueno, porque los asalariados no tienen capital, entonces no pueden decidir producir. Sí, pueden producir para su autoconsumo, pero son los capitalistas los que toman la decisión de poner en funcionamiento el proceso productivo. Más allá de los detalles, este es el aporte de Keynes, de volver a instalar esta idea de que es la inversión empresaria la que pone en funcionamiento el aparato productivo. Keynes retoma en parte, hay como una especie, nosotros lo vamos a ir siguiendo esto en los videos de historia del pensamiento, hay una especie de retorno de Keynes al pensamiento de lo que era la economía política que empezamos a ver. Todavía no llegamos a Marx, pero vamos a llegar, y de otro economista, Michel Kalecki, que fue contemporáneo de Keynes, en el sentido de que bajo determinadas circunstancias y en determinados periodos de tiempo, corto plazo, es la demanda, es decir, la decisión de gastar lo que determina la producción y lo que determina el ingreso. Y no al revés. ¿Por qué decimos no al revés? Esto ahí sí lo vamos a profundizar un poco cuando veamos cómo Keynes contradice la ley de Say, porque la visión ortodoxa, pre-keynesiana, la denominaban algunos, era en sentido obrero, decía, si se produce, siempre se va a vender lo que se produce. Miraban el circuito del otro lado, es decir, bueno, una vez iniciado el proceso productivo, todo lo que se produce es equivalente al ingreso que reciben las familias y eso es equivalente a lo que se compra. Que era, de alguna manera, la explicación que habíamos usado para las variables ex post de cuentas nacionales, la direccionalidad ex post. Pero este es otro argumento. Este argumento va desde la demanda a la oferta. Vamos a hacer un pequeño comentario siempre utilizando la idea del circuito productivo o circuito de capital que se acerca a cómo el pensamiento marxista observa este fenómeno. El sistema capitalista es un sistema que acumula los resultados, las ganancias. Es decir, lo importante para el sistema capitalista es que la producción tiene que generar ganancias para quienes son propietarios de los medios de producción, las empresas. Si no, no hay producción. El objetivo de la producción es la ganancia. Esa ganancia, periodo a periodo, se va acumulando. Y se diversifica en cuanto a su forma. Puede acumularse como máquinas, como bonos, como acciones, como activos financieros, tal cual habíamos explicado. Los propietarios de este capital, los capitalistas, de ahí el nombre capitalista, son los que tienen la capacidad y el poder de decidir si esta ganancia acumulada, si este capital acumulado, se va a volver a incorporar al circuito productivo, se va a destinar nuevamente a la producción, o va a permanecer como acumulado, con el aditamento de que el capital acumulado también genera ganancias. Ya habíamos hablado de la posibilidad de obtener ganancias financieras. ¿Qué quiere decir esto? Que en un sistema capitalista
el nivel de producción y los ingresos de la familia dependen de las decisiones de quienes son los capitalistas, de los propietarios del capital. Y estas decisiones de los propietarios del capital están condicionadas por la posibilidad de obtención de ganancias. Por la posibilidad de obtener ganancias. Entonces, es importante lo que estamos diciendo porque da vuelta un poco a la idea del sentido común o el planteo más convencional heterodoxo de que la producción está orientada, tiene por objetivo, tiene por meta satisfacer necesidades, indirectamente a través de los bienes y servicios que lleva al mercado. Es decir, la actividad productiva está orientada al mercado, a los consumidores para satisfacer sus necesidades. Acá estamos diciendo otra cosa distinta desde una perspectiva de economía política. Estamos diciendo, no, la producción está orientada por la posibilidad de obtener ganancias. Si no hay obtención de ganancias prevista, no hay producción y el sistema capitalista no funciona. Y esta diferencia en la forma de ver el sistema capitalista es muy importante porque de alguna manera nos está indicando que lo que en apariencia se ve que es empresas que producen, consumidores que compran, tiene como motor orientador, como mecanismo de orientación, que quienes consumimos, quienes compramos, veamos satisfechas nuestras necesidades. Y esto no es así. Quienes acumulan capital, quienes tienen la posibilidad de decidir si ponen o no en funcionamiento el proceso productivo, son los propietarios, no quienes necesitan. Entonces, esta decisión, y esto no es una cuestión de bondad o de maldad, es una cuestión de objetivos de funcionamiento del sistema, esta decisión solo va a tomarse, la decisión de invertir, si existe la posibilidad, la expectativa de ganancia. Entonces, el planteamiento de Keynes en el año 36, poniendo de nuevo a la inversión capitalista en un lugar central, diciendo que la crisis del 30, los problemas del sistema capitalista se originaban en esta cuestión, en la inestabilidad de las decisiones de inversión, que además se alteraban en función de las posibilidades de los mercados de capitales. Es un regreso, de alguna manera, volver a plantear una direccionalidad que va no entendida desde la producción para generar bienes y servicios que satisfagan necesidades, sino la producción para generar mercancías que, al ser vendidas, retribuyan al capital con una ganancia. Esta es la gran diferencia de enfoque entre el pensamiento de la economía política y el pensamiento de la economía ortodoxa. Bien, ahora, algunas cuestiones más operativas. Yendo ya a la formalización, como veníamos planteando, con una función una función consumo estimado, una propensión marginal a consumir que habíamos supuesto en 0,8, ahí tenemos posibilidades de establecer cuantitativamente cuál va a ser la magnitud de este efecto multiplicador que hemos enunciado, que hemos comentado recién. Es decir, no solamente
explicar que va a haber un efecto multiplicador, sino medirlo. De alguna manera medirlo. De ahí la diferencia, el avance que significa poder modelar. Ahora, para hacer el modelo hay que establecer algún parámetro. Y el parámetro importante acá es la propensión marginal a consumir. La propensión marginal a consumir es lo que completa uno de los destinos de cada peso que reciben las familias de ingreso. Habíamos dicho que las familias recibían un peso de ingreso y destinaban 80 centavos al consumo, 0,8 de lo recibido. ¿Qué pasa con los otros 20 centavos? Se ahorran. Entonces, ahí introducimos un concepto nuevo que es el de propensión marginal a ahorrar, que en este caso va a ser 0,2. ¿Qué queremos decir con esto? Estamos imaginándonos, en el contexto de cómo estamos pensando la función consumo, estamos imaginando una función de ahorro. Una función de ahorro. Este ahorro, esta función de ahorro es lo que completa la función consumo. Es decir, si la función consumo es 0,8 DI, la función de ahorro es 0,2 DI. Y lo que está queriendo decir es que de cada peso recibido como ingreso se va a ahorrar el 20%. Haciendo una pequeña operación matemática que ustedes seguramente van a ver en los prácticos, la inversa de la propensión marginal al ahorro, es decir, 1 sobre 0,2 es el valor del multiplicador, que en este caso sería 5. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cada peso, ¿se acuerdan de los 5.000 pesos de inversión? Bueno, que cada peso de la inversión original que entre en este circuito va a generar 5 pesos de aumento del producto del ingreso por la demanda adicional de bienes de consumo. Es decir, este circuito que habíamos descrito se va a completar cuando todos los sucesivos ciclos de consumo adicional se vayan haciendo cada vez más pequeños y hasta que el consumo cese. Entonces no va a haber más consumo adicional. La propensión marginal a ahorrar nos da la pauta de qué relación hay entre la primera inversión, que fue la primera decisión de demanda agregada que movilizó el proceso multiplicador y el resultado final. Nos está diciendo que por cada peso de inversión, el ingreso finalmente se va a multiplicar por 5. Es decir, el ingreso, cada peso de inversión va a aumentar 5 pesos el ingreso. Ahí se cierra, al menos en términos de explicación, esto que llamamos mecanismo de determinación del ingreso por parte de la demanda agregada de inversión. Es un mecanismo que sintetiza una propuesta teórica que dice que cada vez que aumenta la inversión, el ingreso aumenta proporcionalmente en relación a cómo se toman las decisiones de consumo y de ahorro en la familia. Es la teoría que el modelo multiplicador ofrece para explicar el nivel, o para explicar cuál es el nivel, cómo se determina el nivel de producción e ingreso agregado de un sistema en un determinado periodo de tiempo. Bien. Cuando esto se ve gráficamente, por ejemplo, nosotros en el libro de Guerrero, en la página 82, 83 y 84, siguientes, sí, hasta la página 90, ustedes pueden seguir esta misma explicación que tenemos acá con este video
mirando estas páginas de Guerrero, y van a ver cómo esto se vuelca en los gráficos. Lo que se usa es un gráfico que en el eje de las ordenadas, es decir, en el eje horizontal de las X, muestra el nivel de ingreso. Y en el eje Y, la demanda agregada. Hay un último elemento que es un elemento para ordenar, que es el trazado de lo que se denomina la recta de 45 grados. La recta de 45 grados es una recta que divide exactamente el plano de 90 grados en dos partes. Ahora, si en el eje de las X graficamos el ingreso y en el eje de las Y la demanda agregada, cada punto de la línea de la recta de 45 grados tiene la misma distancia hacia abajo que hacia el costado. Quiere decir que cada punto representa un ingreso igual a la demanda agregada. Este es el sentido de orientación de la recta de 45 grados. Obviamente el gráfico tiene 90 grados. En cada punto, entonces, la variable explicativa, que es la demanda, tiene el mismo valor que la variable explicada, que es el ingreso. ¿Por qué? Bueno, lo dijimos, porque la distancia vertical es igual al eje de las X, es igual a la distancia horizontal al eje. Una vez que tenemos la recta de 45 grados, sobre ese gráfico se coloca, se suma, se grafica la demanda agregada, que recuerdan ustedes que no tenía una pendiente de 45, tenía menor de 45 porque eso era la derivación de una propensión marginal a consumir menor que 1. Y a la vez tenía un nivel de consumo y de inversión autónomo no explicado por el ingreso. Entonces se traza esa recta de demanda agregada y en el punto en que cruza la recta de 45 grados, queda determinado lo que se denomina el nivel de equilibrio de la producción, que es esto mismo que estábamos explicando, nada más que visto en el gráfico. ¿Cuál será ese nivel de equilibrio? Bueno, un nivel de ingreso que iguale a la demanda agregada inicial. ¿Cómo se logra cómo se llega a ese nivel de ingreso? A través de sucesivos ciclos, un primer empuje de la inversión y después a través de sucesivos ciclos de consumo. Vamos a seguir con este tema, entonces ya llegamos a esta idea de que si suponemos todo, que el sistema económico funciona de la manera que Keynes o el pensamiento keynesiano lo ha planteado, lo que se está diciendo es que en la medida que haya inversión va a haber un crecimiento de la producción y que ese crecimiento de la producción va a ser mayor que el incremento en la inversión original y que la magnitud de ese efecto multiplicador va a depender de la propensión, de cómo las familias distribuyen sus ingresos entre consumo y ahorro, es decir, de la propensión marginal a consumir y la propensión marginal a ahorrar. Ahora, para cerrar este video, lo más importante de este planteamiento es que esta idea de que este ingreso o este nivel de producción es de equilibrio merece ser analizado con mayor cuidado. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que este ingreso es de equilibrio? Este es el ingreso que ha sido generado y que es consistente y se corresponde con una decisión de inversión inicial que tomaron los capitalistas, pero no necesariamente implica que los recursos de la economía se estén usando a pleno. Y este es el planteo de Keynes para explicar que cuando la inversión no es de magnitud suficiente, entonces se genera un nivel de producción
que se ajusta a esa inversión, pero que no ocupa en su totalidad ni el factor trabajo, es decir, ni a todos los asalariados, ni a toda la capacidad productiva del sistema. Y esta es la teoría que Keynes elabora para explicar esta crisis económica de 30. De manera que vamos a seguir con esta cuestión. Ya tenemos el esbozo multiplicador y vamos a seguir con esta cuestión del